Buenos días muchachos, la clase de hoy pues vamos a continuar viendo lo que son el tema de enzimas. Ahora vamos a ver inhibidores enzimáticos y la regulación de las enzimas. Ya habíamos hablado que hay ciertos factores que van a influenciar directamente la actividad enzimática. Habíamos dicho que esos factores pues iban a ser la concentración de la enzima, así como la concentración del sustrato, la temperatura, el pH y los inhibidores. Entonces ya la clase de hoy vamos a abordar estos temas. Bueno, si ustedes recuerdan, pues nosotros estábamos hablando que una enzima es una molécula la cual es capaz de catalizar una reacción, es decir, que va a acelerar una reacción química dentro de un organismo vivo. También se puede reproducir esto pues en el laboratorio, entonces de esa manera tendríamos reacciones enzimáticas in vitro. Aquí, en esta imagen, donde dice inciso A, reacción, pues estamos ejemplificando cómo sucede una reacción enzimática normalmente. Aquí pues tenemos la enzima, hay un sitio activo en el cual pues se puede unir un sustrato, el cual cuando se une con la enzima, esta provoca un cambio en ese sustrato, entonces hay una transformación de ese sustrato a un producto y se libera una vez que ya sufrió esa transformación y la enzima pues queda libre nuevamente, ¿no? Aquí bien podemos usar el ejemplo que estábamos utilizando ayer, que era el de la exoquinasa. Pudiéramos decir que esta enzima pues fuera la exoquinasa, que su sustrato es la glucosa. Entonces, esa glucosa llega, se une a la exoquinasa, una vez que forman el complejo enzima-sustrato, la exoquinasa lo que hace es que va a unir un grupo fosfato al carbono 6 de la glucosa y entonces se va a producir el producto que sería la glucosa 6-fosfato y pues finalmente la liberaría. Sin embargo, existen algunas moléculas que van a funcionar como inhibidores de estas enzimas. Esos inhibidores puede ser que sean competitivos o no competitivos. ¿Qué significa eso? Que esa molécula va a competir con el sustrato para ocupar el sitio activo de la enzima. Y cuando ese inhibidor se une y ocupa el sitio activo, entonces ese sitio activo ya no está disponible para cuando viene el sustrato y se quiere unir a él, pues ya no encuentra en dónde unirse. Por lo tanto, los inhibidores, como su consecuencia, sería evitar la formación de un producto determinado. Hay diferentes tipos de inhibición, puede haber inhibidores o inhibiciones reversibles o irreversibles. Cuando hablamos de inhibidores irreversibles, por lo general estamos hablando de que un inhibidor se pegó de manera covalente a una enzima y entonces ya no se vuelve a liberar, ¿no? Vamos a decirlo así. En el caso de una inhibición reversible, sucede cuando hay enlaces no covalentes que una molécula, ese inhibidor, se puede unir a la enzima y en un momento determinado pues se puede volver a despegar, ¿no? Luego, en esta imagen pues también vamos a hablar, pues para que quede un poquito más claro, qué significa eso de tener un inhibidor o de no tenerlo presente. Cuando hay una reacción enzimática y no está presente la molécula inhibidora, lo que sucede es lo que les mencionaba ahorita. Un sustrato se puede unir a su enzima mediante el centro activo o sitio activo de esa enzima. Se forma el complejo enzima-sustrato, esa enzima actúa sobre el sustrato generando un producto o varios productos y se libera ese producto de la enzima y la enzima queda libre nuevamente, ¿no? Pero cuando estamos hablando de que va a haber la presencia de un inhibidor, pues ese inhibidor lo que hace es que al momento de que se une a la enzima, la inactiva y por lo tanto evita la producción de ese o la generación de ese producto, ¿no? También es importante mencionar que en algunas ocasiones el hecho de que un inhibidor se una a la enzima puede que no se una al sitio activo como sucedía acá, puede que se una a otro lugar de la enzima, pero el hecho de que el inhibidor se una aquí, eso ocasiona que haya una transformación o haya un cambio en el sitio activo de la enzima, como se puede observar en esta imagen. Si normalmente tenía aquí como un triangulito, aquí vemos que pues una de las regiones pues se hacen como más curvas, entonces hay un cambio conformacional de la enzima. ¿Y qué sucede? Que a la hora en que quiere el sustrato unirse al sitio activo de la enzima,
ya no puede, porque como hubo un cambio conformacional, ya no embona el sustrato en la enzima. Entonces hay unos inhibidores que pueden funcionar de esta manera o algunos otros funcionan de esta otra. Cuando la molécula inhibidora compite con el sustrato por el sitio activo, decimos que estamos hablando de una inhibición competitiva. Pero cuando el inhibidor se une a otro lugar, a otra región de la enzima que no es el sitio activo, decimos que esa inhibición es una inhibición no competitiva porque no compite con el sustrato para ocupar el sitio activo. Entonces, les comento que hay dos tipos también de inhibiciones, además de la competitiva y de no competitiva. Hablamos que hay inhibiciones reversibles o irreversibles. Casi siempre este tipo de, pues de estudios, ¿no?, de lo que son inhibiciones irreversibles en enzimas se utilizan más en farmacología, en el diseño de fármacos, que esos fármacos son inhibidores irreversibles de ciertas enzimas y se utilizan para tratar ciertas patologías o ciertos desórdenes fisiológicos, ¿no? Como por ejemplo, aquí tenemos ciertas enfermedades que han sido tratadas pues con estos fármacos, con estos medicamentos, que pues ese es el nombre comercial, ¿verdad? Y vemos que van a inhibir cierta enzima para poder controlar el padecimiento del cual está afectando a algún ser humano. Por ejemplo, en el caso del cáncer, se puede utilizar en la quimioterapia el medicamento conocido como amburicin. Este medicamento actúa como una molécula inhibidora para la enzima topoisomerasa 2 y de esa manera pues evita una mayor propagación de células cancerígenas. Luego, en el caso del alcoholismo, también se pudo utilizar el medicamento conocido como antabuse, el cual inhibe la enzima aldehído deshidrogenasa. En el caso de la hipertensión, para controlarla se utiliza el medicamento conocido como captopril, el cual inhibe la enzima de la síntesis de angiotensina. En el caso de la artritis, que se caracteriza por una inflamación de las articulaciones, en la inflamación pues tiene mucho que ver las ciclooxigenasas, y estas son enzimas que van a como a promover la inflamación. Entonces pues se va a utilizar un medicamento que se conoce como Celebrex, el cual es un inhibidor irreversible de esta enzima para poder controlar esa inflamación en las articulaciones. En el caso de algunos problemas cardíacos se indica el uso de digoxin, porque el digoxin es un fármaco que va a inhibir a la ATPasa de la bomba sodio-potasio, a esta enzima en particular. También se puede inhibir la topoisomerasa 1 en el caso del tratamiento contra el cáncer, utilizando el inhibidor irreversible Icamtin, que es otro fármaco, ¿sí? También uno de los más conocidos fármacos es el Lipitor, el cual ayuda a la disminución del colesterol en sangre. Cuando hay un exceso de colesterol y de triglicéridos se utiliza este medicamento porque va a inhibir la enzima 3-hidroxo-3-metilglutaryl coenzima A. En el caso de la disfunción eréctil se utiliza el Viagra, ¿verdad?, el cual es un inhibidor irreversible de la enzima fosfodiesterasa 5 y de esa manera pues se va a combatir esta patología. Entonces, todos estos pues son ejemplos únicamente de inhibidores irreversibles que pueden inactivar determinadas enzimas, y en este caso les digo, en farmacología se utiliza esto para tratar ciertas enfermedades en los humanos, para poder controlar estos padecimientos. Luego, normalmente en los organismos vivos existen inhibidores reversibles. Casi nada en los organismos vivos es permanente, o sea, porque como somos, vamos a decir, ahora sí, somos un flujo de materia y de energía, tiene que haber diferentes reacciones en el organismo.
En algunas ocasiones vamos a desear que unas moléculas, algunas proteínas estén activas, pero en otras hay que desactivarlas. Entonces, por eso no podemos dejarlas permanentemente activas o permanentemente inactivas, sino que se van a encender cuando sean necesarias o se van a apagar cuando ya no sean necesarias. Es por eso que la mayoría de las modificaciones o de los cambios que sufren los seres vivos, pues son transformaciones reversibles. Y esas transformaciones reversibles pueden ser inhibiciones competitivas, no competitivas o acompetitivas, como vamos a ver aquí en el siguiente cuadro. Ahorita, como ya les mencionaba, una inhibición competitiva es aquella cuando la molécula inhibidora compite con el sustrato por ocupar el sitio activo de la enzima. Es decir, cuando el inhibidor le gana el sitio activo al sustrato, entonces ya el sustrato, aunque llegue, pues ya no se va a poder unir a la enzima porque el sitio al cual se va a unir ya está ocupado. De esa manera se bloquea la producción o la generación de los productos, ¿no? De esa reacción enzimática. Si nosotros representáramos esa reacción química, su velocidad máxima, ¿no? Y su constante de asociación, lo tendríamos de esta manera. Aquí, ¿qué es lo que sucede o qué es característica? Que cuando hay una inhibición competitiva, la velocidad máxima de la reacción enzimática no cambia, pero se necesita más sustrato para alcanzar la mitad de velocidad máxima, por lo que Km sí se ve afectada, se aumenta por el efecto del inhibidor. ¿Qué significa esto? Que la velocidad máxima de la reacción sigue siendo la misma, con presencia de un inhibidor competitivo. Sin embargo, la constante de asociación se va a aumentar. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, imagínense que en un vaso tienen una enzima, luego tienen el sustrato y tienen el inhibidor. Entonces, esas enzimas que hay ahí, algunas, pues el sustrato va a ocupar algunos sitios activos de las enzimas disponibles, pero el inhibidor también. Entonces supongan que si tienen 100 unidades o 100 moléculas de enzima, a lo mejor 50 sí van a estar ocupadas por el sustrato y 50 por el inhibidor. Entonces, para que yo pueda o esa enzima pueda alcanzar su velocidad máxima, necesita de una mayor cantidad de sustrato. ¿Para qué? Para que compita con el inhibidor y de esa manera pueda alcanzar su velocidad máxima. Es por eso que decimos que la Km sí se va a aumentar por el efecto de la presencia del inhibidor, porque hay otra molécula compitiendo con el sustrato por este sitio activo, ¿sí? Luego, otro tipo de inhibición, todas estas son inhibiciones reversibles. Otro tipo de inhibición reversible es la inhibición no competitiva. En este caso, llamamos una inhibición no competitiva en general cuando una molécula inhibidora se va a unir a un sitio diferente al sitio activo en la enzima. Nada más que aquí en términos estrictos, inhibición no competitiva, estamos diciendo que ese inhibidor que se va a unir a un sitio diferente al centro activo de la enzima, se puede unir ya sea que la enzima esté libre, es decir, que no esté ocupada por el sustrato. Entonces ahí el inhibidor se puede pegar. O bien, también se puede pegar cuando ya la enzima haya formado el complejo enzima-sustrato y aún así el inhibidor puede llegar a pegarse en ellas. Entonces, esa es la diferencia que hay con una inhibición acompetitiva. Porque en una inhibición acompetitiva, para que el inhibidor se pegue, tiene que haberse formado ya el complejo enzima-sustrato. Si no, el inhibidor no se puede pegar. Pero una vez que el inhibidor se pega aquí, ya no se genera el producto de la reacción enzimática. Eso mismo ocurre aquí en una inhibición no competitiva. En todas las inhibiciones lo que sucede es que el producto ya no se va a generar, el producto de esa reacción enzimática. Pero les digo, en el caso de una inhibición competitiva, el inhibidor compite con el sustrato por ocupar el sitio activo. En el caso de una no competitiva y de una competitiva, el inhibidor se va a unir a un sitio diferente de la enzima, diferente del centro o del sitio activo.
Luego, en el caso de la inhibición no competitiva, ese inhibidor se puede unir ya sea cuando la molécula de la enzima está libre, es decir, cuando uno se junta el sustrato con ella, o bien se puede unir una vez que ya se formó el complejo enzima-sustrato. De esta manera podemos representar esa velocidad máxima que ocurre cuando se encuentra presente una inhibición no competitiva, y lo que vamos a obtener es que la velocidad máxima de esa reacción va a disminuir porque el inhibidor impide la formación de productos, y la constante de asociación no va a cambiar porque no compite por el sitio activo, ¿sí? No compite con el sustrato por ocupar esa región. Sin embargo, la velocidad máxima sí va a cambiar, se va a ver afectada porque el inhibidor pues va a impedir la formación del producto. En el caso de la inhibición reversible acompetitiva, les digo que es cuando la molécula del inhibidor se va a pegar a la enzima, pero ya cuando se haya formado el complejo enzima-sustrato. Y podemos graficar la reacción enzimática y sus velocidades máximas como se muestra en la gráfica. Aquí lo que ocurre es que tanto la velocidad máxima como la constante de asociación se van a ver disminuidas porque la enzima se inactivó. Es decir, esta enzima se inactivó porque el inhibidor llegó y se le pegó, ya no se pudo formar producto. Entonces, tanto la constante de asociación como la velocidad máxima se verán afectadas en una inhibición acompetitiva porque la enzima se está inactivando. Luego, eso era todo con respecto a la inhibición y con respecto a los factores que alteran la actividad enzimática. Ahora, por último, vamos a ver la regulación enzimática. En los organismos vivos, como ustedes van a ver en su siguiente UDA, que está relacionada con el tema de bioquímica, pues siempre suceden reacciones químicas. Ya esos pues les conocemos como metabolismo, ¿no? Hay reacciones que se van a utilizar para sintetizar nuevos compuestos y hay reacciones que se utilizan para degradar esos compuestos. A eso es lo que se le conoce como anabolismo para síntesis de nuevos compuestos y catabolismo para degradación de esos compuestos. Entonces, dentro de esas rutas metabólicas, pues hay metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, de ácidos nucleicos, ¿verdad? Y una de las rutas metabólicas más conocidas es lo que conocemos como ciclo de Krebs, que también recibe el nombre de ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo del ácido cítrico. Esto pues va a suceder dentro de las células. En una célula pues existe la necesidad de coordinar a las enzimas que actúan de forma secuencial. Es decir, hay rutas metabólicas que pues van como que suceden de manera secuencial, es decir, primero sucede una y luego para que suceda la segunda tiene que esperar a que la primera ya haya sucedido, que se forme el producto de la primera reacción, y el producto de esa primera reacción es el sustrato de la siguiente, y luego el sustrato de la segunda reacción se genera en producto de segunda reacción, que es el sustrato de la tercera reacción. Es como si funcionaran en cadenita, ¿no? Es como un efecto dominó, pues, que cuando uno tira, están todas las fichas de dominó, pues sí, ahora sí que verticales o paradas sobre una mesa y uno tira la primera, pues empiezan a caer todas, ¿no? De esa manera es como pueden funcionar las rutas metabólicas, ¿no? Entonces, obviamente los organismos vivos deben tener un centro de control o una manera de regular esas enzimas. Y obviamente hay enzimas reguladoras. Dentro de todas esas enzimas que participan dentro de esas reacciones químicas, hay enzimas reguladoras. Esas enzimas reguladoras reciben el nombre de enzimas alostéricas. Esas enzimas reguladoras, su función es regular o modular la actividad de acuerdo a las modificaciones de un sistema vivo. Normalmente esas enzimas reguladoras se van a localizar en las primeras etapas de una ruta metabólica. Y esas enzimas reguladoras reciben el nombre de enzimas alostéricas. Esas enzimas alostéricas se unen de manera reversible, no covalente, para regular esa actividad metabólica. Hay diferentes maneras en las cuales pueden funcionar las enzimas alostéricas. Por ejemplo, el lugar
en el cual se va a unir un inhibidor alostérico se le conoce como centro alostérico. Hay moduladores o hay moléculas que sirven para modular la actividad enzimática, ya sea de manera negativa o de manera positiva. ¿Qué significa que lo inhiban de manera negativa? Que si una enzima se encuentra en su forma activa y luego llega y se pega a ese modulador, la va a inactivar. Es un modulador negativo porque es como si la apagara, ¿sí? Como se puede observar aquí en esta imagen. Si nosotros aquí tenemos la enzima en su forma activa, cuando llega el inhibidor alostérico, que es un modulador negativo, se une a su centro alostérico y la enzima es como si se apagara, se queda de manera inactiva. Pero también hay moduladores positivos. ¿Qué significa eso? Que cuando ese modulador llega y se une al centro alostérico de la enzima, entonces la enzima se va a convertir se va a volver a encender, pues, o se va a activar, o bien va a aumentar su actividad, como podemos observar aquí. Podemos tener una enzima en su forma inactiva y cuando llega un modulador positivo y se une a ese centro alostérico, entonces la va a activar. Luego, hay diferentes mecanismos por medio de los cuales se puede dar esa regulación enzimática. Por ejemplo, aquí mostramos en este diagrama una enzima alostérica sin modulador. Cuando una enzima alostérica no tiene modulador, pues obviamente va a funcionar a determinada velocidad cuando se une el sustrato hacia el centro activo. Sin embargo, cuando se encuentra un modulador alostérico positivo en esa enzima y luego ese modulador se une a este centro alostérico, ocasiona un cambio conformacional en la enzima, lo que hace que aumente la afinidad de la enzima por el sustrato, de manera tal que aumenta o favorece esa reacción enzimática, que es lo mismo que explicábamos aquí pues en esta imagen, ¿no? Que les digo que hay moduladores positivos, los cuales pueden activar una enzima o bien van a aumentar la afinidad de esa enzima por ese sustrato, y hay moduladores negativos que van a inactivar a las enzimas que están activas. Luego, por ejemplo, pues alguien puede decir, bueno, ¿y qué pasa cuando este modulador alostérico positivo se une al centro alostérico? Pues que esa enzima siempre va a estar funcionando, va a estar generando mucho producto, pero también tiene un tope, o sea, porque debe de tener una regulación. En un momento determinado, un organismo puede necesitar una gran cantidad de ese producto, pero no va a ser siempre, o sea, va a ser en determinados momentos. Entonces, lo que va a suceder aquí es que cuando ya haya una suficiente concentración de ese producto, ese mismo producto funciona como un regulador y se dice que hay un feedback, una retroalimentación negativa con la enzima. ¿Para qué? Para decir, ¿sabes qué organismo ya se produjo la suficiente cantidad que se necesitaba de tal producto? Entonces se va a despegar, vamos a decirlo así, o se va a liberar este modulador alostérico positivo para que la enzima vuelva a trabajar o se quede otra vez en su condición basal, o sea, en su condición normal como estaba actuando sin la unión de ese modulador. Bueno, entonces, muchas de las enzimas regulan su actividad también a través de modificaciones covalentes de su estructura, es decir, hay enzimas que se van a inactivar cuando sufren modificaciones en su estructura o se van a activar cuando se ve modificada esa estructura tridimensional. Esa modificación puede ser reversible o irreversible. La fosforilación es una reacción química la cual es la más común de la modificación reversible que puede tener una enzima. Esa fosforilación es ocasionada por las enzimas conocidas como quinasas. Entonces, esas enzimas pueden llegar a fosforilar, a agregar grupos fosfatos a diferentes moléculas de enzimas. Es decir, una enzima puede actuar sobre otra enzima, ¿verdad? Entonces, una quinasa puede actuar sobre una enzima fosforilándola o desfosforilándola, y es la modificación reversible más común que sucede en las enzimas.
El mecanismo de fosforilación y desfosforilación tiene un papel decisivo en la regulación de muchos procesos biológicos. Entonces, estas son las modificaciones covalentes que más frecuentemente vamos a observar en moléculas enzimáticas. Es decir, vamos a hablar de que pueden existir fosforilaciones. Esas fosforilaciones, ¿qué significan? Que en una enzima a una enzima se le va a adicionar un grupo fosfato proveniente del ATP y se le va a adicionar en los residuos ya sea de tirosina, serina, treonina o histidina, y eso hace que la enzima quede fosforilada o quede desfosforilada por el uso de fosfatasas. Esto hace que la enzima sufra una modificación en su estructura y pueda activarla o inactivarla. Luego, también las enzimas son susceptibles de que les suceda una adenilación, es decir, de que se les una a ellas un grupo adenina junto con un grupo fosfato. Eso puede suceder sobre un residuo de tirosina de alguna de las enzimas pues, que se encuentren en los organismos vivos. También puede sucederles ADP ribosilación, es decir, que a una enzima se le pueda unir una ADP ribosa. Eso puede suceder sobre los residuos de arginina, glicina y cisteína. Luego, también puede suceder que a una enzima se le adicione un grupo metilo. A esa reacción se le conoce como reacción de metilación. Y eso puede que suceda o se le pueda añadir ese grupo metilo SSH3 sobre algún residuo de glutamina, que es lo que nos indica aquí en esta tablita. Por ejemplo, aquí podemos observar que tenemos tenemos una enzima que es la fosforilasa. La fosforilasa, si ustedes se fijan aquí en nuestra primera imagen, pues vemos que tiene cadenas laterales, ¿verdad? Son cadenas laterales del aminoácido conocido como serina. Cuando no tienen unidas a ellas grupos fosfato, pues se dice que esta fosforilasa es menos activa. Sin embargo, cuando se llegan a fosforilar esos residuos, es decir, cuando se les adicionan esos grupos fosfatos gracias a la enzima quinasa, entonces esa fosforilasa se transforma en una fosforilasa más activa. Pero a lo mejor eso va a suceder en ciertos momentos en los organismos vivos, cuando necesiten que esa enzima sea más activa. Pero cuando ya pasa ese momento de necesitar más actividad enzimática fosforilasa, entonces esta pues vuelve a su forma menos activa. ¿Y cómo lo hace? Pues se tiene que deshacer o se tienen que desprender estos grupos fosfatos de estas cadenas laterales. ¿Qué enzima hace eso? La fosfatasa. La fosfatasa elimina esos grupos fosfato y entonces la fosforilasa A se transforma en fosforilasa B, en una forma menos activa de la enzima. Y esas son las diferentes modificaciones covalentes que puede sufrir una enzima y que van a afectar su función enzimática. Bueno, entonces hasta aquí pues hemos terminado el tema de enzimas, que es el último tema que teníamos que abordar a lo largo del semestre. Les agradezco pues la paciencia y la atención que han tenido pues para las clases y para la manera en la que hemos llevado el curso. La clase de mañana vamos a tener una videollamada, pues va a ser básicamente para cerrar el curso, ¿verdad? Y para a lo mejor aclarar alguna que otra duda que haya sobre el trabajo final de la monografía. También pues vamos a ver si ya podemos establecer la fecha, cuándo va a ser su último examen de ese tercer parcial, que va a abordar el tema de proteínas y de enzimas. Pues por mi parte esto sería todo, muchachos. Les agradezco la atención, espero que tengan un buen día y pues ahorita en el transcurso del día les mando el link para la videollamada de mañana. Pues la videollamada va a ser a las 8 de la mañana, pues en nuestra hora de clase. Y sin más, pues los dejo. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.